Exposición del estudio bíblico de esta mañana. Antes queremos saludar a los hermanos que nos ven a través de la internet y queremos agradecerles por su fidelidad y por supuesto también por su amor, por su deseo de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos, para luego considerar la sección que nos corresponde estudiar en esta mañana. Oremos al Señor. Señor, Rey del Universo, muchas gracias, Padre, porque nos permite venir delante de su presencia. Gracias por la bendición de su palabra revelada, Señor. Nos gozamos, le damos la gloria y la honra a usted porque tenemos la libertad de poder leer, de poder estudiar su palabra. Le pido que en esta mañana nos dé su bendición, nos ayude para entender, para atesorar lo que tu santa palabra nos enseña. Bendiga a mis hermanos, Padre. Quizás hay hermanos con necesidades espirituales o quizás físicas. Si hay hermanos quebrantados de salud entre nosotros, le pido que por tu amor, tu misericordia y tu gracia, usted les sane, Señor. Que ponga su mano de poder. Creemos en que usted sana de acuerdo a su voluntad. Y le pedimos que obre de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, vamos entonces a continuar con este tema que iniciamos el domingo anterior. Hemos dicho que al estudiar Romanos hemos hecho una pausa para considerar este tema básico, hermano, en lo que es la vida de las iglesias cristianas. El tema que estamos considerando es una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el nombre de la lección. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el domingo anterior hablamos, para poder hablar de la salvación por gracia, obviamente tenemos que hablar de la gracia. Y consideramos eso. En el punto número 1 hablamos de la importancia de la gracia. Dijimos de que la gracia es importante. En primer lugar veíamos el significado de lo que es la gracia. Y decíamos de que se define como el favor inmerecido de Dios hacia indignos pecadores como nosotros. Pero luego hicimos una pregunta más. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia de Dios? Bueno, dimos 7 razones. Porque la gracia de Dios en primer lugar, es la base para recibir el regalo de la salvación, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. Pero también dijimos de que la gracia de Dios es el medio para vivir la vida cristiana, piadosa, de acuerdo a Tito 2, 11 al 13. Y también dijimos de que la gracia de Dios es la base para el crecimiento espiritual genuino, 2 Pedro 3, 18. También dijimos en cuarto lugar que la gracia de Dios es la fuente del servicio cristiano, que honra a Dios. Y nos amparamos en el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dijimos en el numeral 5 que la gracia de Dios es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Y para ello citamos el pasaje de Hechos, capítulo 20, versículo número 24. En sexto lugar, dijimos de que es importante tener un entendimiento de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la verdad en que Dios quiere que los creyentes sean establecidos, de acuerdo a Hebreos 13, 9. Y finalmente, dijimos en el punto 7, de que es la regla de vida para todo creyente, de acuerdo a Romanos 6, 14. Básicamente esa fue la parte que estuvimos considerando el domingo. Pero hicimos esta pregunta. Y a fin de cuentas, ¿qué es el Evangelio de Cristo? Hermanos, es interesante y quizás les sorprenda. Y a lo mejor usted crea que yo soy exagerado, pero no creo ser. ¿Sabía usted que muchos creyentes, si se les pregunta qué es el Evangelio, pueden decir muchas cosas? Que son las buenas nuevas, y pues relativamente está bien.
Pero ¿sabía usted que muchos creyentes no pueden dar una explicación acerca de lo que es el Evangelio y fundamentarlo siquiera con un pasaje bíblico? Ayer yo observé algo, y no es mi ánimo criticar, hermano, pero sí me gusta ser objetivo. Estaba viendo por la televisión un programa en vivo. Había una actividad juvenil en San Salvador. Estoy hablando pues de una actividad cristiana, aunque quizá entre comillas. Pero estaba viendo esa actividad que estaban celebrando en un centro que comúnmente pues lo usan para actividades multitudinarias. Y había una actividad de jóvenes. Hermano, yo no escuché a cuánto ascendía esa cantidad de jóvenes que había ahí. Pero eso era enorme, eso era grande. Ese auditorio estaba lleno. Y se oía un derroche de emoción, hermano. Emoción. Ahí había unos grupos que cuando yo encendí la televisión no creí que era una actividad cristiana. Pero sí lo es. Por eso le digo, yo lo cito entre comillas. Habían unos muchachos con unos peinados extravagantes, cantando y danzando ese famoso ritmo jamaiquino que se llama reggae, y ahí estaba, hermanos, y aquella juventud, hermanos, eufórica, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, ¿sabrán estos muchachos lo que es el Evangelio de la gracia? No sé, a lo mejor no. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre lo que es el Evangelio? Pablo nos da la respuesta, hermano. Y vamos a pasar rápido esta explicación. Quiero decirle que la explicación acerca de lo que es el Evangelio de Cristo se encuentra en un pasaje clásico, el cual yo se lo mencioné el domingo anterior. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Allí nos detuvimos. Entonces, ya el pasaje lo leímos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ir parte por parte acerca de esto. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo número 15, versículos 1 al 11. Sepa, hermano, que acá en este pasaje está la definición de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el pasaje. Dice así: además, os declaro, hermanos, ¿el que le declara Pablo a la iglesia? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y era un tema nuevo que Pablo estaba predicando? No. ¿Por qué no es un tema nuevo que Pablo estaba predicando? Porque él lo dice ahí. El Evangelio que os he predicado. ¿Qué hicieron los hermanos con el Evangelio? Los hermanos de la iglesia en Corinto. Allí dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, mire hermano, murió por nuestros pecados, conforme a lo que dice las encíclicas papales, conforme a lo que dice el breve catecismo para primera comunión, no, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice el apóstol Pablo, de los cuales dice muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Allí está lo que es el Evangelio. Pero hagamos un rastreo acerca de este tema, hermano, de este tema trascendental para la iglesia cristiana. Ahí tenemos, ¿qué es el Evangelio a fin de cuentas?
quiero decirle, mire, y se lo quiero detallar así. En primer lugar, hermanos amados, el Evangelio está centrado en una persona específica. ¿Y quién es esa persona específica, hermanos? Cristo. ¿Quién lo dice, hermanos? El pasaje que acabamos de leer, es decir, 1 Corintios, y yo, hermano, con mucho respeto y con mucho amor, le quiero aconsejarle. Si usted quiere ponerle una marca a ese pasaje, si usted quiere señalar ese pasaje, es bueno hacerlo. Señale lo que dice 1 Corintios capítulo número 15 a partir del versículo número 1. Entonces, lo primero que estamos diciendo es que el Evangelio está centrado en una persona específica, y esa persona es Cristo. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 15 que acabamos de leer? Ahí está la declaración. Dice, miren, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Luego ahí aparece la persona que es el centro del Evangelio. Que Cristo, ahí está, Cristo es esa persona en quien está centrado el Evangelio. Esto se refiere específicamente al Señor Jesucristo, hermanos. Dios que se hizo hombre. ¿Por qué digo eso? Debido a que Jesucristo siempre se refirió a sí mismo como Dios. Quiero suplicarle que rápido revisemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Le estoy diciendo que Cristo siempre se refirió a sí mismo como Dios. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo número 25? Dice así. Dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ahora bien, quiero hacer un comentario en cuanto a eso. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? Usted observa ahí. Y Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Óigame, hermano. El problema de los fariseos, escuche bien esto por favor, no era la falta de información acerca de la persona de Cristo. Porque una vez alguien me comentó, alguien me preguntó, nada menos el viernes alguien me preguntó. Yo le estoy enseñando Romanos a un hermano, a un muchacho. Y el muchacho me preguntó, pero los fariseos no sabían que Cristo era el Mesías prometido. ¿Cómo no, hermanos? Oigan, el problema de los fariseos no era la falta de información acerca de la persona de Cristo. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos? Era la falta de fe. ¿Ve? Era la falta de fe de su parte para creer lo que oían acerca de Él. Ahora yo quiero hacer una aplicación, hermano. Fíjese que lo mismo sucede hoy en día. Hermanos, hoy más que nunca la gente es responsable de tu incredulidad. Porque como ya lo hemos dicho, hermano, y una vez más yo lo traigo a la mesa para que pensemos en esto. Pensemos en el patriarca Abraham, que vivió 400 años antes de que viniese la ley. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál era la Biblia que tenía el patriarca Abraham? ¿Qué era lo que escudriñaba el patriarca Abraham? Pensemos en Moisés. ¿Cuál era la información que tenía Moisés acerca de la divinidad? ¿De cuántos libros constaba la Biblia que tenía Moisés? Usted sabe que Moisés solo tenía el Pentateuco. ¿Ve? Los profetas, hermanos, ¿cuál era la información que tenían los profetas? ¿Cuál era la información que tenían, hermanos, los apóstoles? Los apóstoles, hermanos, tras el surgimiento de la iglesia, lo que tenían era el Antiguo Testamento. Les pregunto, hermano, ¿podía acaso los apóstoles descargar de la internet un Antiguo Testamento? ¿Verdad que no podían, hermano? ¿Podían los apóstoles conectarse al Wi-Fi y oír la Biblia, hermano? En esa cosa que se llama TuneIn.
No podían. ¿Podían los apóstoles encender la televisión y oír un sermón? No podían. ¿Podían encender la radio y oír la palabra del Señor? ¿Sabía usted que nadie es tan responsable como lo somos nosotros? ¿Pero qué prefiere la gente? Pasar toda la mañana revisándole la vida a medio mundo en el Facebook. Eso es lo que la gente prefiere, hermano, y usted lo sabe. ¿Ah? O como lo dijo el pastor Denis, pasarse tomando selfies de todos los modos y de todos los flancos posibles, hermano. ¿Será que la gente ignora la palabra del Señor? No, hermano. La gente no quiere saber de la palabra del Señor. Anoche, hermano, se dio un incidente que si no fuera por la gracia de Dios, me hubiera puesto ansioso, enojado quizás. Yo no sé qué problema técnico hubo allí por la casa y se arruinó la corriente eléctrica. Y no tuvimos energía eléctrica desde las 10 de la mañana, todo ese día. Anoche, hermano, llegó la noche yo sin energía eléctrica hasta hoy en la mañana que llegaron a reparar eso. Estuve llamando, hermano, le pedí al Señor que me diera paciencia para no decirle a la gente ahí enojado. Y estuve esperando. Y yo con necesidad de revisar el sermón, de ver las diapositivas, y no hubo oportunidad. Y qué incómodo es, hermano, que el hermano, el vecino sí tenía corriente, porque así era el problema ahí, fíjense, el vecino con su corriente y yo, hermano, quemándome con cera de candelas ahí viendo cómo me alumbraba. Pero mire que me ayudó para reflexionar en algo. Imagínese usted lo que es la necesidad de la luz física, ya no digamos la luz del Señor. ¿Y sabe usted qué dice el Evangelio de Juan? Que esta es la condenación. Que la luz vino, dice, al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Entonces, hermano, hago esa reflexión, porque la gente sí tiene información. La gente sí sabe de la palabra del Señor. La gente sí tiene acceso a una Biblia, pero no tienen fe. Lo mismo que le pasaba a los fariseos. Entonces, al final de ese discurso, Jesús les dijo a los fariseos, oiga bien lo que les dijo, como abrimos Juan 8 y leímos el versículo 25, le quiero suplicar que deslice su mirada hasta el 28. Oiga bien, dice así. Les dijo, pues Jesús, perdón, hermano, corrijo el versículo, es 8:58, por eso no le encontraba sentido. Vea lo que le dijo Jesús a aquellos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así les digo, yo soy. Así se identificó el Señor, yo soy. Y ese yo soy es una referencia directa a Dios. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3, Moisés le preguntó a Dios, ¿quién debo decir que me envió? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Por qué Dios se identifica como el yo soy? Porque Dios existe por su esencia misma. ¿Me entiende? Porque Dios no es creado. No me ponga que le explique eso, hermano, porque no voy a tratar de pecar de arrogante. La esencia de Dios depende de Él. Por eso es que Él es el yo soy. Ahí está el pasaje. En Éxodo, capítulo número 3 y el versículo número 14. ¿Ve? El yo soy. Entonces, hermano, fíjense bien. Los fariseos entendieron que Jesucristo estaba afirmando que Él era Dios. Oiga, es que tenemos que pensar en lo que dice la Biblia. Ya no es de gastar tanto tiempo en bagatelas, en golosinilla visual, hermano. No, tenemos que pensar en la Biblia. Fíjese bien. Cuando Cristo
estoy diciendo esto. ¿Quién debo decir que me envió? Leímos ese pasaje, oímos esa explicación y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y digo así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es esto, o la reflexión. Le pregunto, cuando Cristo les dijo en el versículo 58 de Romanos 8, Cristo les dijo así: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La pregunta es, ¿los fariseos entendieron que Jesucristo estaba afirmando que Él era Dios? Absolutamente. ¿Sabe por qué? ¿Qué hicieron los fariseos? Recogieron piedras para apedrearlo. ¿Y por qué lo iban a apedrear? Por una blasfemia que Cristo había dicho. ¿Y qué es una blasfemia? Suponerse Dios. Quiere decir que los fariseos entendieron que Cristo estaba declarando que es Dios. Ahora, fíjese, quiero recordarle esto. Ellos entendieron eso. Ahora, una pregunta. Y espero, hermano, que ponga cuidado en esto. ¿Por qué es realmente tan importante creer que Jesucristo es Dios? O digamos así la pregunta, planteemos así la pregunta, estructurémosla de manera diferente. Yo le hago este interrogante: ¿por qué es realmente tan importante creer que Jesucristo es Dios? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Sabe por qué, hermano? Ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. Por esto, porque solamente hay dos maneras en que se pueda hacer el pago infinito por el pecado. Repito, la pregunta es: ¿por qué Dios se hizo hombre? Porque solo hay dos maneras en que se pueda hacer el pago infinito por el pecado. Manera número uno: que una persona finita sufra la ira de Dios por un tiempo infinito en el infierno. Repito, que una persona finita, ¿quién es una persona finita? Yo me voy a morir, yo soy una persona finita. Es probable que yo mañana no amanezca, hermano, y los hipotes de la escuela se queden esperando. Es probable, porque soy finito. Entonces, una de las maneras en que se puede hacer el pago infinito por el pecado es así. Primera, que una persona finita como Ricardo sufra la ira de Dios eternamente por un tiempo infinito. Pero vamos a la segunda manera: que una persona infinita sufra la ira de Dios por un tiempo finito. Segunda opción: que una persona infinita sufra la ira de Dios por un tiempo finito. Y esto fue lo que hizo Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el sepulcro, hermano? 3 días. Por eso es necesario saber que Cristo es Dios. Por eso es necesario saber, por eso debemos de hacernos la pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Para poder pagar de una manera infinita, hermanos, por el pecado que nosotros cometimos. Por esa razón. Quiero pedirle que leamos ese pasaje. Ahí está. Dice San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué claro ese pasaje. ¿Sabía usted, hermanos, que la gente no se va a ir al infierno por los pecados que ha cometido? Repito, porque la verdad, ese pasaje lo afirma. La gente no se va a ir al infierno por sus pecados cometidos. ¿Por qué se va a ir la gente al infierno? Por no creer en Cristo. Porque en Cristo Jesús hay perdón de pecados. ¿Verdad que es claro el Evangelio? Amén, hermano. Ahora, además, quiero decirle, mire, como una nota adicional de lo que estamos diciendo, nuestro estudio del libro de Romanos empezó subrayando
el hecho de que Pablo fue apartado para el Evangelio de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es el único Dios hombre. Vamos a ver un pasaje. Ahí está. Observemos ese pasaje. Ese pasaje, ¿sabe qué nos enseña, hermano? Que Cristo es el único Dios hombre. Es que yo le dije, hermano, que Romanos es la esencia teológica de todo el planteamiento de la salvación. Ajá. Romanos no se puede leer en una tarde, hermano, y entenderlo. No. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar estudiando Romanos? Meses. Y vamos por el capítulo 4. Fíjense lo que dice ese versículo. Esos 4 versículos. Esos versículos nos hacen ver que Cristo es el único Dios hombre. ¿Qué dice la parte primera, el versículo 1? Pablo dice, siervo de Jesucristo. Ya les expliqué que siervo allí es el término en griego que se lee doulos. ¿Y qué es un doulos? Un esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y tantos que han aparecido ahora. ¿Será que el apóstol Maldonado no ha leído ese pasaje, verdad? Pero ahí está, hermano, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Es el Evangelio de Cristo un tema neotestamentario o exclusivamente del Nuevo Testamento? No. Ahí dice que los profetas en las Santas Escrituras hablaron del Evangelio. ¿Recuerda usted cuando Cristo, hermano, resucitó? Y dice la Biblia en el capítulo número 24 del Evangelio de Lucas que se encontró con 2 que iban de camino y comenzaron a porfiar, comenzaron a platicar. Y le preguntaron, ¿acaso eres el único forastero que no ha sabido de las cosas que han sucedido en Jerusalén? De cómo mataron a Jesucristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que sacando las Escrituras, les demostró a través de todas las Escrituras que Él era el Cristo. El Evangelio no es un tema novedoso, hermano. En el plan de Dios ya estábamos nosotros, desde la edad pasada. Entonces, digamos pensando en el pasaje. Y dice, mire, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas. Ahí Él se refiere a Dios en las Santas Escrituras. ¿Y cuál es el tema central del Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero yo quiero mostrarle algo en esos versículos. Obsérvenlo. Fíjense, en primer lugar, dice que el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice allí? Mire, que era. Es decir, allí cuando dice que era, lo que nos hace entender es cuál es su origen. O cuál es su familia, hermano. Dice que nació del linaje de David, según la carne. ¿Qué nos enseña esa porción? Nos enseña la humanidad de Cristo. Eso nos enseña. Cuando a Cristo le preguntaban en la academia, niño, ¿quién es tu papá? Él decía, José decía, de la ascendencia de David. Cuando lo llegaron a matricular, estamos pensando, hermano, porque era necesario que como hombre, nunca vaya a creer usted, hermano, que alguien le vaya a decir que Cristo era 50% Dios y 50% hombre. No crea eso. Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre. Allí lo dice el pasaje. Dice, mire, era del linaje de David. ¿Y qué nos manifiesta eso? La humanidad de nuestro Salvador. Pero dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Y allí Espíritu es el Espíritu Santo, porque todavía lo adorna el adjetivo, hermano, que dice ahí de santidad.
Pero ¿de qué nos habla esa porción señalada en color naranja? Nos habla de su deidad. Cuando dice que era del linaje de David según la carne, es decir, que pertenecía a la ascendencia o a la descendencia de David. Usted sabe, hermano, que en el Evangelio de Mateo, allí lo puede leer usted, que dice que José era de la descendencia de David. Eso dice el Evangelio de Mateo. Quiere decir que ese era el linaje según la carne de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, miren, solo enfoquémonos en la parte principal. Fíjense, dice así. Yo voy a leer Mateo capítulo número 1, para que retoquemos esto, hermano, para que veamos el fundamento bíblico de esta verdad. Dice Mateo capítulo número 1, usted sabe que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 1, ¿qué es lo que encontramos? La genealogía de Jesucristo, o sea, el árbol genealógico de Cristo. Y quiero decirle, mire, que dice así, dice en el versículo 1, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién dice? Hijo de David. Y David, por su parte, descendiente de quién era? De Abraham. Y dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer, dice, de la que fue mujer de Urías. Ahora, vea lo que dice el versículo número 16, para que adelantemos, hermano, y regresemos a nuestro pasaje base. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿son cuántas dice? 14. Y ahí da la explicación del dato de la deportación. Hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a 14. Es interesante, ¿no? Que se fraccionan 14 generaciones. Pero ese es el tema de otro estudio. ¿Qué vemos? Esa es la humanidad de Cristo. Esa es como Cristo surgió entre la humanidad. Pero allí está lo que dice el pasaje, que la otra parte de ese pasaje habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el Evangelio está centrado en la persona de Cristo. Pero veamos esto. El Evangelio está centrado en una obra específica. Así es. El Evangelio está centrado, en primer lugar, en una persona específica que es Cristo, pero en segundo lugar, en una obra específica. ¿Qué obra? Bueno, leamos lo que dice, hermanos, como nuestro tema base, es decir, nuestro pasaje base es 1 Corintios 15, regresemos a 1 Corintios 15. Vamos a regresar al estudio de lo que es el Evangelio. Ahí está registrado la explicación sobre lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 15? Versículo 3, la parte final, y el versículo 4. Dice así, voy a leer todo el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Y por qué murió Cristo? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Es que nosotros, hermanos, cuando vamos a estudiar la vida de Cristo, cuando vamos a estudiar la obra de Cristo, nosotros vamos a abrir la Biblia. Yo no me voy a ir a los escritos de los hombres, hermanos. ¿Por qué tendría yo que irme a los escritos de los hombres para saber el propósito de Dios para mi vida? Dice que murió, dice, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado.
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué tenemos en el versículo 4 al final? A un ser infinito muriendo finitamente. Solo así fue posible redimir a la humanidad. Ahora, quiero pedirle, hermano, que por favor ponga mucha atención en los 4 eventos que no podemos dejar pasar por alto sobre la obra de Cristo para redimir. ¿Cuáles son esos 4 eventos? 1, murió. 2, fue sepultado. 3, resucitó. 4, fue visto. Hermano, murió. Sí, murió, hermanos. Pero, después de que dice la Biblia en el versículo 4 que fue sepultado, dice la Biblia que resucitó. ¿Y sabe usted que ese evento número 3 es la prueba, hermanos, o es la forma como Dios, hermano, muestra su satisfacción hacia Cristo? ¿Por qué Dios lo resucitó? Porque Dios se satisfizo con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso lo resucitó. Y esto no es un cuento, hermano. Lo vieron. Hubo testigos oculares. El diablo quiso, hermano, entorpecer aquella realidad. Dice que el gobernante llamó a los soldados para que dijeran que se lo habían robado, que después dijeron que un montón de inventos, hermano. Pero ¿cuál es la realidad? Resucitó. No podemos dejar pasar esos 4 acontecimientos relacionados con la obra redentora de Cristo. Murió, fue sepultado, resucitó y apareció, como dice ahí la Biblia, a Cefas, después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos. Ahora, yo le pregunto esto, hermano, fíjese, pensemos en esto. Entre los 4 acontecimientos que yo le estoy diciendo que no podemos dejar pasar por alto, ¿cuál es el único acontecimiento en donde Cristo necesitó la participación de alguien más? En ser sepultado. Sí, es más, hermano. Si nos remitimos a la gramática, en cuanto a cómo está escrito ese verbo, usted ve que es un verbo perifrástico, se le llama, ¿verdad? O es un verbo compuesto. Dice que fue, ese es el verbo ser, sepultado. Quiere decir que esa composición verbal, hermano, está en voz pasiva. Quiere decir que otro hizo la obra, en este caso, en relación a Cristo. El Evangelio de Juan nos dice que un hombre llamado José de Arimatea contribuyó dando una tumba nueva y que un incrédulo, un religioso incrédulo, que en el capítulo 3 se registra teniendo una conversación con Cristo, llamado Nicodemo, aportó una cantidad fuerte de incienso y especies aromáticas para la sepultura de Cristo. Fue sepultado. ¿Qué nos hace ver eso también? Que en realidad estaba muerto. No había trampa, hermanos. No había trampa. Necesitó que alguien lo sepultara. Pero necesitó que alguien lo reviviera, hermanos. No. Se levantó con poder, hermano, porque Dios aprobó la muerte de Cristo. ¿Qué más podemos hacer nosotros por nuestra justificación, hermanos? Nada. Cuando Cristo dijo en Juan 19:30, consumado es, ya vamos a verlo, algunas implicaciones de esa expresión. Él quiso decir, la obra está completada. La deuda está saldada, que es una de las acepciones de esa expresión, consumado es. Ahora, sabemos que Jesucristo murió en una cruz. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Que fue sepultado, como ya lo dijimos, hermano. En el tercer día, Él resucitó de entre los muertos. ¿Y cuál es la prueba de ello? Es que fue visto por muchas personas. La muerte de Cristo es significante, hermanos, porque la pena del pecado es la muerte. Si Jesucristo había de pagar el castigo o la pena por nuestros pecados,
Él tendría que morir. Además, la resurrección de Cristo es significante porque un Salvador muerto no puede salvarnos, hermano. Un Salvador vivo sí puede hacerlo. Observe. ¿Qué dijeron? No está aquí. ¿Qué buscan aquí? Esta tumba está vacía. Hermanos, observe esa ilustración, por favor. Mire, este hombre, ahí está. Ahí está. Y era obeso, ¿verdad? Dicen que eso es peor en la descomposición. Ahí está. Este hermano, ahí está. Ahí está, hermano. Ahí decía Kant. Sí. Y su compañero de fórmula también ahí está. Carlos Marx. Ahí están. Que dice que venía de los changos, ahí está. Que dijo que uno le dio unas tablas allá no sé dónde, a ver de cuál había fumado, como dijo. Pero ahí está. El hermano, ahí está esperando. El hermano, ese no es, ¿verdad? Yo creí que era el apóstol Pablo. No, ese señor ahí está. Dice Juan Pablo II, hermano, perdone. Sí. Segismundo Freud, ahí está. Que era bueno con la guitarra, hermano. Y que admiramos también, ahí está, hermano. Pero miren, Jesús no está en la tumba. No. Jesús resucitó. Y en Él hemos puesto nuestra fe. Hermano, ese es un privilegio. Ese es un orgullo, hermano. Por supuesto, un orgullo santo. Por eso compartimos la bendición del Evangelio, hermano. Ahora, finalmente, yo quiero que finalicemos diciendo esto. Mire. Ya dijimos dos cosas, hermano. Hablamos de que el Evangelio está centrado en una persona específica que es Cristo, en una obra específica que es que murió, fue sepultado, resucitó, fue visto, pero finalmente vamos a ver que el Evangelio está centrado en una ejecución específica. ¿Y cuál es esa ejecución? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Y la palabra por significa de parte de o en nombre de. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió como nuestro sustituto. Él pagó nuestros pecados con su muerte en la cruz. Te pregunto, ¿no es esto lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Romanos, hermano? Sí, eso es lo que hemos visto en el libro de Romanos. Ahora, antes de finalizar, hermanos, lo que estamos diciendo en esta mañana, yo quiero decirle esto. Fíjese, quiero que recordemos esto. Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, pero recordémoslo, por favor. Hemos hablado, hermanos, amados, hemos dicho, a esta ilustración, si usted quiere, le puede llamar el camino espacioso o el camino ancho. Eso lo estudiamos, eso lo vimos. Yo quiero decirle que en el pasaje de Romanos 1:18 dice esto. ¿Qué dice Romanos 1:18? Si quiere, hermano, haga para atrás en su Biblia, porque nos quedamos revisando el pasaje de Corintios, pero ahora le pido que vea Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice así, mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. ¿Sabe usted cuál es la idea de ese pasaje, hermano? La idea es que los hombres suprimen la justicia. ¿Ven? Que con fuerza, hermano, tratan de aplacar la justicia. ¿Y cómo lo hacen? Allí dice que la detienen con injusticia, la verdad de Dios. Ahora, quiero decirle, ¿por qué? Debido a que la gente, hermanos, cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Sabe qué eligió la gente? Adorar imágenes de hombres, adorar a aves, adorar reptiles. ¿Ve? ¿Qué dice adelante el versículo 19 de Romanos, hermanos? Romanos 19 hasta el 23. Dice así, mire, porque lo que de Dios se conoce, le pregunto una vez más, ¿acaso lo ignoran las personas? No, hermanos. Mire, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él se reveló al hombre, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabía usted, hermano, de que Dios en su creación es evidente? Claro, hermanos. Mire, ve, allá está el fruto, ya ve. En noviembre se ponen rojos esos granos, ve. Le pregunto, ¿será casualidad eso? ¿Será un accidente de la naturaleza eso, hermano? Mire, si no fuera por el sol, hermanos, la vida es imposible. Usted sabe que los científicos han estudiado un famoso proceso físico-químico que se llama fotosíntesis. ¿Acaso eso es un accidente, hermano? No, en la creación vemos la obra del Señor. Ahora, dice el versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe usted cómo se envanecieron en sus razonamientos los hombres? Diciendo que hubo un Big Bang, que hubo una explosión cosmológica y que salió un pedazo volando por ahí, y ahí es que estamos nosotros. Eso es un razonamiento vil, inservible. Pero allí lo explica Romanos. Y dice el versículo número 2. Mire, esto es el fallo hacia el hombre pecador. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hágame el favor, ¿cuál es el sinónimo de necio? Tonto. Y yo, ¿cómo voy a hacer para que suene menos la palabra? Profesando ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1 dice que cuando optamos por reemplazar a Dios en nuestros pensamientos, Dios nos entrega a ello y nos pone en una espiral hacia abajo en la depravación, cada vez más y más profunda, hermano. Eso lo dice los versículos 24 del pasaje que estamos leyendo. ¿Qué dice el 24? Por lo cual también Dios los entregó. Ahora, le quiero explicar ese pasaje, hermano. Mire, hay dos formas de entender entregar a alguien. Por ejemplo, yo puedo entregar a un hijo pecador a la autoridad. ¿Cómo? Lo tomo de la mano y le digo, mire, autoridad, este hijo ha hecho lo malo, castíguelo. Lo entregué. Pero aquí no significa eso. ¿Sabe qué quiere decir? Los dejó, pues. Si eso es lo que te gusta, pues deleítate en eso, hombre. ¿Ah? ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Vaya, pues, hijo. ¿Yo qué voy a hacer? Y también yo lo haría. Yo no puedo tener a nadie amarrado. Es de la gracia de Dios. Ahora, ¿me voy a ir conociendo la gracia del Señor? Tendría que estar tonto a la décima potencia. Mire, pero dice allí el versículo 24, mire, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Qué tremendo, hermano. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mira, hermanos, la explicación, y dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1 también nos dice, hermano, que una persona puede llegar a un punto donde aún sabe las ordenanzas de Dios, que los que viven como ellos son dignos de muerte. No solo continúan en su depravación, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense, hermano, miren lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, dice el versículo, contiendas, engaños y malignidades. Y dice el 29, miren, sí, el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y oiga cómo finaliza, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es que no lo ignoran, hermano, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo voy a finalizar diciéndole esto. Romanos 2 dice que la persona moral, la persona que señala con el dedo al pecador inmoral, juzgándole, diciéndole desgraciado, es igualmente culpable delante de Dios. Eso dice Romanos 2. Rapidito, leo los versículos 1 y 2 de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios le dice al pecador moral que es tan o igualmente culpable como el pecador inmoral. Porque la norma de juicio es la perfección moral. En efecto, hermano, Dios dice al pecador moral, si tú quieres ir al cielo por tus buenas obras, está bien, pero la norma es la perfección moral. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén solamente por un pecado, y basta solamente un pecado de su parte para hacerles culpables delante de Dios e indignos de hacer buenas obras para merecer ir al cielo. Eso es lo que dice en los versículos 3. El versículo 3 lo dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El versículo 12 nos dice, porque todos los que sin la ley han pecado. Mire, hermano, ese verbo, el tiempo verbal de han pecado es importantísimo, es el tiempo aorista, que quiere decir han pecado una vez. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Sin la ley también perecerán o serán juzgados. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso dice el versículo 2, hermano. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Y finalmente, la persona moral
como pecador es tan o igualmente culpable como la persona inmoral. Y termino leyendo los versículos 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué dice, hermano? Conforme a mi evangelio. Y finalmente están las personas religiosas que piensan que su religión les da una posición especial con Dios. Pero Pablo usa el ejemplo de los judíos al final del capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces la voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Cuál es la conclusión de Dios sobre la persona religiosa, hermano? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Eso dice el versículo número 23. ¿Por qué? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice el versículo 24. Porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que, cuando confiamos en nuestra religión y creemos que vamos a ir al cielo por nuestra religión, y la gente que nos ve fallar piensa, ¿cuál es el punto de creer en Dios? Y entonces el nombre de Dios, hermano, es tirado por el suelo. Concluimos diciendo, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. El versículo 12 agrega, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cada persona es culpable delante de Dios. ¿Pero qué nos dice Juan 19? ¿Recuerda lo que dice Juan 19, hermano? Yo soy la puerta, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice el pasaje. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hará paz. Y dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, en esta gran carretera, tanto el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso van camino al infierno. ¿Se entiende lo que hemos dicho, hermano? Gloria al Señor. Hasta aquí llegamos, hermanos. Damos gracias al Señor porque hemos podido considerar esta parte de nuestro estudio. Y queremos pues hacer siempre la invitación. Si entre los presentes hubiese una persona que no ha puesto su fe en el Señor, que no ha apartado su alma de este derrotero eterno, en esta mañana puede poner su fe en Cristo. De tal forma que yo le invito, si entre los presentes hay alguien que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, esta es la oportunidad para que usted confíe en Cristo. ¿Quiere usted poner su fe en Cristo? Yo he tratado de explicarle, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Yo he tratado de explicarle lo que la Biblia dice acerca de que Cristo es un Dios. Cristo es Dios. En Él podemos tener la eternidad, la seguridad eterna. De tal forma que yo le invito, si usted siente en su corazón el deseo de poner su fe en el Señor, le invito para que en esta mañana usted pueda confiar en el Señor. O a lo mejor usted quiere que oremos por usted. Quizás en algún momento usted confió en el Señor, pero se siente lejos del Señor y usted quiere que oremos por usted. Pues queremos decirle que también nosotros estamos para orar.
Si siente en su corazón el deseo de que oremos por usted, lo invitamos para que pase. Sí. Amén. Amén. Si usted gusta, hermano David, pase al frente. Los ancianos van a orar por usted, hermanito, ¿verdad? Y vamos a pedir al Señor que el Señor le bendiga, le ayude. Hermanos ancianos, si quieren, pasemos, hermanos, para que oremos por nuestro hermano David.